Ejercicio y se pongan de pie, por favor, para que nos ayuden a orar y abran sus Biblias en el libro de Gálatas capítulo 5, versículo 24 al 25. So let's open up our Bibles, brothers, to the book of Galatians, chapters 5, verses 24 and 25. Amén. Ayúdenos, por favor, con una oración para que este par de servidores podamos llevarles el alimento espiritual en esta tarde. Bendito Padre Celestial, una vez más nos ponemos delante, Señor, de tu divina presencia, pidiéndote, Señor, que tú nos ayudes a predicar, Señor, esta palabra. Lo hacemos, Señor, siempre en el temor reverente. Pedimos, Señor, que tú nos ayudes para que esta palabra pueda fluir con toda libertad. Pedimos que tu Espíritu Santo toque la vida de los oyentes que están en este recinto y de aquellos que nos siguen también a través de las plataformas digitales. Esto te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre precioso y bendito de nuestro Señor Jesucristo. A Él le damos toda honra, toda gloria y toda alabanza. Dile un aplauso fuerte, hermanos, como siempre a nuestro Rey y Salvador Jesucristo. Bendito sea su nombre para siempre. A Él la gloria, a Él la honra, a Él la alabanza. Bendito sea su nombre. Muy bien, Gálatas capítulo 5, versículo 24 al 25. Vamos a leer un par de versículos. Vamos a seguir en la misma línea de lo que les prediqué la semana pasada. Lo tenemos, Gálatas capítulo 5, versículo 24 y 25. La semana pasada les hablé del versículo 22 y 23. Dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Amén. Amén. Now the book of Galatians, brothers, chapters 5, verses 24 and 25 read as follows. Those who belong to Christ Jesus has crucified the flesh with its passions and desires. Since we live by the Spirit, let us keep also in step with the Spirit. Gloria a Dios. Tomen asiento, por favor, hermanos, dándole un gloria a Dios. Have a seat. You can say Gloria glory a to Dios, God. gloria al Señor. Yo quiero predicar en esta tarde bajo el tema guiados por el Espíritu. And I will preach tonight, brothers. I'm going to title it, Guided by the Spirit. Guiados por el Espíritu. Voltee con la persona que está a su lado, voltee con el vecino que esté a su lado y dígale, hermano, deja que el Espíritu guíe. Voltee, por favor, y dígale, deja que el Espíritu guíe. Deja que el Espíritu Santo guíe tu vida. Amen. Now turn to the person next to you, brothers, and tell this person, let the Spirit guide you. Hermanos, esta escritura dice, pero los que son de Cristo, pero los que son de Cristo, ¿cuántos son de Cristo aquí en este lugar? A ver, levante la mano, ¿cuántos son de Cristo en este lugar? Que se oiga un fuerte amén, diga, yo soy de Cristo. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos, dice la Biblia. Now this verse says, brothers, that those who belong to Christ, how many here belong to Christ? And it says that those which belong to Christ have crucified the flesh and its passions and desires. Y tal vez alguien se pregunte por ahí, pastor, ¿qué quiere decir esto de que han crucificado la carne con sus pasiones y deseos? Quiere decir que han hecho morir lo terrenal en ellos. Quiere decir que los que son de Cristo ya no viven ahora para agradarse a sí mismos, sino que ahora viven para agradar al Rey de Reyes y Señor de señores. Alabado sea Dios, a Jesucristo su Rey y Señor. Ahora vivimos para agradarlo a Él. Eso significa. Now, pastor, you may ask, what does it mean when they say crucify the flesh and its passions and desires? It means they have put to death everything earthly in them. They no longer live to gratify themselves, but now live to please God and do His will. Hermanos, ¿y cómo se puede crucificar la carne? ¿Cómo puedo crucificar esta carne con sus pasiones y deseos? Hermanos, a través del ayuno. Está hablando de algo espiritual. No está hablando de algo físico, está hablando de algo espiritual. ¿Cómo podemos crucificar esta carne con sus pasiones y deseos para que esta carne no haga lo que quiera, lo que se le antoje, sino que ahora hagamos la voluntad de Dios a través del ayuno? Por eso es que es muy importante el ayuno, hermanos. Voy a estar poniendo énfasis en el ayuno. Yo les pedí que los jueves, el jueves va a ser nuestro día de ayuno oficial, ¿cierto, hermanos? Cada jueves va a ser nuestro día de ayuno y oración, ¿ok? Now, fasting, brothers, it's a spiritual discipline.
And how can the flesh and the passions and desires be crucified? Is by way of fasting. And now I have instituted fasting, brothers, on Thursdays. We're going to be praying, and every one of us is going to be fasting on Thursdays. El ayuno es una disciplina espiritual. Diga conmigo, el ayuno es una disciplina espiritual. Es una disciplina espiritual, hermanos, que nos ayuda a transicionar del ámbito de la carne, de andar en la carne, a andar en el espíritu. El ayuno nos ayuda a transicionar de andar en la carne a andar en el espíritu. Fasting, brothers, is a spiritual discipline that helps us transition from the desires of the flesh to the desires of the spirit. El ayuno nos ayuda a morir lo terrenal, lo carnal en nosotros. Por eso es importante que empecemos a tomar con seriedad este asunto del ayuno. ¿Cuántos van a tomar con seriedad el asunto del ayuno, hermanos? ¿Cuántos me van a apoyar con seriedad? Hágalo, esfuércese, por favor. Now, fasting, brothers, is a discipline that helps us put to death the earthly and the flesh in us. This is why we take fasting seriously. How many of us are going to take fasting seriously, brothers? Y el versículo 25 del capítulo 5 del libro de Gálatas, el que acabamos de leer ahorita, dice el apóstol Pablo: así que si vivimos por el Espíritu, hablando del Espíritu Santo, andemos también por el Espíritu. Entonces, hermanos, ¿qué quiere decir esto de andar por el Espíritu? Quiere decir que tenemos que andar bajo la guianza del Espíritu. Andar bajo la guianza del Espíritu Santo. Dejar que el Espíritu Santo te guíe en tu vida. Now in verse 25, brothers, of the book of Galatians, it says, since we live by the Spirit, let us keep in step with the Spirit. What does it mean to live by the Spirit or keep in step with the Spirit? It means to be under the guidance of the Holy Spirit, brothers. Y lo primero que el Espíritu Santo quiere ayudarnos es a dejar de andar en la carne, a empezar a caminar en el Espíritu, andar en el Espíritu. Quiere decir que tenemos que dejar los pleitos. ¿Hay algún pleitista por aquí? Gracias a Dios que no. Tenemos que dejar los pleitos, los celos, la ira, los chismes, las contiendas, las enemistades, las envidias, el orgullo y todas estas cosas que le desagradan a Dios. Eso significa andar en la carne. Alguien pleitista, envidioso, chismoso, es alguien que se mueve en la carne. Entonces tenemos que transicionar de andar en todas esas cosas a empezar a hacer la voluntad de Dios, andar en el Espíritu, andar por el Espíritu, andar siendo guiados por el Espíritu Santo. Now, what does it mean to live or keep in step with the Spirit, brothers? It means to be under the guidance of the Holy Spirit. It means to let the Holy Spirit help us do away with fighting, jealousy, anger, gossip, arguments, unfriendliness, envy, and pride, and all those unpleasant things, brothers. Entonces hay que dejar que el Espíritu Santo, hermanos, nos ayude para que podamos producir el carácter de Cristo, el fruto de su Espíritu. El fruto del Espíritu Santo es el carácter de Cristo que ahora se tiene que manifestar en nuestra vida. Now we need to let the Holy Spirit guide us, brothers, and help us produce a Christ-like character and His fruit in our lives. Y es por eso que tenemos que disciplinarnos en el ayuno, tenemos que disciplinarnos en la oración y tenemos que disciplinarnos en la obediencia a la palabra de Dios. Gracias al Señor por aquellos que han retomado nuevamente en este año la lectura de la Biblia, hermanos, pero no basta solamente con leer la Biblia, no basta solamente con leer la palabra de Dios, tenemos que someternos en obediencia a la palabra de Dios. Tenemos que someternos en obediencia a Dios. Now we have to discipline ourselves, brothers, also in fasting, prayer, and obedience to the Word of God. Hermanos, si nosotros practicamos estas disciplinas espirituales, el Señor se va a encargar de hacer todo lo que para nosotros es imposible. Hermanos, es difícil para nosotros dejar de andar haciendo todas esas cosas y empezar a hacer todo lo que a Dios le agrada, pero si nosotros hacemos esas tres disciplinas espirituales, de las cuales yo le acabo de hablar, el Señor se va a encargar de hacer lo que para nosotros es imposible. Now, if we practice these spiritual disciplines, brothers, fasting, prayer, and obedience to the Word of God, the Spirit will help us with everything else. Y la semana pasada yo le hablé de las primeras dos características del fruto del Espíritu Santo, no sé cuántos se acuerdan. La semana pasada yo le hablé de las primeras dos. Era el amor, ¿se acuerda? Y la segunda era el gozo. Yo le dije que el amor es el más importante. Son 9 las características del fruto del Espíritu Santo. Pero yo le dije que el amor es el más importante porque el amor permea todas las demás características, pero todas son importantes y todas son necesarias que se manifiesten en nuestra vida.
Now, last week, brothers, I spoke to you about the first two characteristics of the fruit of the Holy Spirit, which is love and joy. And the first one and the more important one of them is always love before all the other fruits of the Spirit. Entonces el día de hoy yo le voy a hablar de las siguientes dos características, y es la paz y la paciencia. Diga conmigo, la paz y la paciencia. And today, brothers, I will speak to you about the next two, which is peace and patience. Entonces la tercera característica del fruto del Espíritu Santo es la paz. Diga conmigo, paz. So the third characteristic of the fruit of the Holy Spirit, brothers, is peace. Say with me, peace. Hermano, la palabra paz se traduce del griego airene. Esa es la palabra original, airene, que traduciéndola al español, ¿verdad? Es paz. Esta palabra implica una paz que lleva prosperidad, lleva quietud y lleva reposo, porque esa es la paz que viene de Dios. La paz que viene de Dios es una paz que trae prosperidad, trae quietud y trae reposo en tu espíritu. Now the word peace, brothers, is translated from the Greek word irene. And this word implies a peace that carries with it prosperity, stillness, and rest. La paz que viene de Dios es una paz que nos da descanso, pero a la vez es una paz que nos reconforta en medio de las tribulaciones, cuando llegan a nuestra vida. Now it's a peace, brother, that gives us rest at the time or at the same time that it confronts us, and in the middle of affliction. It gives us the peace that the Spirit gives us. La palabra paz también se traduce del hebreo, porque recuerde que la Biblia está escrita en el Antiguo Testamento en hebreo, pero en el Nuevo Testamento está escrito en griego. Entonces la palabra paz se traduce también del hebreo shalom. Diga conmigo shalom. Vamos a aprender griego aquí, hermanos. Shalom. Now the word peace, brothers, translated in Hebrew is also pronounced shalom, which signifies a total well-being. Shalom. Esta palabra significa un bienestar total. Cuando tú tienes la paz de Cristo, la paz del Señor, tú tienes un bienestar total, espiritualmente hablando. Now it's a peace, brother, that implies serenity and tranquility of the spirit. Y es una paz que implica serenidad e implica tranquilidad en tu espíritu. Una persona que tiene la paz de Cristo es una persona que tiene serenidad y tranquilidad en su espíritu. Usted puede ver a la persona y dice como que usted tiene algo, usted no sé, es una persona muy pacífica, hay algo en usted. Es la paz del Señor que está en esa persona. This is the peace that God gives us, tranquility and of the spirit, brother, serenity as Por well. eso nosotros cuando saludamos a las personas les decimos paz de Cristo. Paz de Cristo, hermano, shalom. Shalom. Es la paz de So Dios. this is why when we greet others, we say paz de Cristo, the peace of Christ, which means shalom. The Esa peace es la be paz with del you. Señor. That's the peace of the Lord. Porque a través de nuestro saludo, hermanos, nosotros estamos transmitiendo la serenidad y la tranquilidad que está dentro de nuestro espíritu. ¿Mm? ¿Ha Because, escuchado usted que nosotros saludamos así? Paz de Cristo, shalom. Te estoy transmitiendo la paz, la tranquilidad y la serenidad que está dentro de mí. because through our greeting, brother, we're transmitting that serenity, the tranquility that is in our spirit. People may see us and they may think or feel something different about us. They feel a peace about us when we greet them in the name of the Lord, which is shalom, paz de Cristo. Amén. Fíjese que el profeta Isaías, él profetizó cientos de años antes acerca del nacimiento del Mesías, acerca del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. En el libro de Isaías, capítulo 9, en el versículo 6, el profeta Isaías escribió bajo la revelación del Espíritu Santo, dijo, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Alabado sea Dios. Él es el príncipe de paz. Jesucristo, Él es el príncipe de paz. Now the prophet Isaiah prophesied the birth of Christ in the book. We see in the book of Isaiah, chapters 9, verse 6, which also reads like this. For to us a child is born, to us a son is given, and the government will be on his shoulders, and he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, and Prince of Peace, because he is the Prince of Peace. Entonces, Él es el único que puede darnos esa paz, porque Él es el príncipe de paz. La gente tanto anhela, el mundo tanto anhela la paz, pero rechazan al único que puede darle la paz, que es Jesucristo. Él es el único que puede darte esa paz interior. La paz que el Señor nos da, hermanos, es una paz interior, es una paz que permanece en nosotros, aunque estemos rodeados de conflictos y de tormentas.
La gente a veces dice, bueno, yo no sé qué pasa contigo, mira todos los problemas en los que estás metido y cómo yo te veo tan tranquilo, tan sereno, porque es la paz de Dios que está dentro de nosotros. Pero hay gente que con tantito se anda comiendo las uñas, ya no haya que hacer, ¿verdad? Pero si tú tienes la paz de Cristo, tú vas a tener una seguridad y una tranquilidad y una serenidad en tu vida. Now, He's the only one that can give humanity, brothers, the peace that it desires, because He is the Prince of Peace. The peace that the Lord gives us is the internal peace, a peace that remains in us, even though we're surrounded by conflict or storms, brothers, in our lives. Hermanos, la paz que el Señor nos da no es una paz que nosotros la podemos producir a través de las filosofías o a través de la meditación. Hay gente que se mete en la meditación y trata de poner su mente en blanco para mantener una paz, pero tan pronto le llegan los problemas, se va esa paz. Porque el único que te puede dar la paz se llama Jesucristo, no es la meditación. Now, this is not a peace, brothers, that we ourselves can produce through philosophy or meditation. Those are those that meditate in order to feel peace. But once their meditation is over and problems come, they feel that peace is gone. Por eso el Señor nos dijo en su palabra, estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. Algo que el Señor quiere que nosotros los creyentes, los hijos de Dios tengamos en nuestro interior es paz. La paz de Dios, la paz del Señor. Para que en mí tengan paz. Fíjese lo que dice el Señor después. En el mundo tendrán aflicciones. Van a pasar por pruebas, por luchas, por aflicciones. Pero confíen, yo he vencido al mundo. Now, this is why the Lord told us, brothers, these things I have told you, so that in me you have peace. In this world you will have affliction, but have faith. I have overcome the world. Amén. Hermanos, esta bendita paz es una paz que nos da serenidad, nos da estabilidad y nos da confianza para mantenernos de pie aún en medio de cualquier conflicto por el cual estemos pasando. Now, this peace, brothers, that the Lord gives us is the peace that gives us serenity, stability, and confidence to remain standing in the middle of any affliction. Por eso Jesús dijo en San Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz. El príncipe de paz te dice, mi paz os doy. La paz os dejo, mi paz os doy. Lo que el Señor tiene adentro de Él te lo da a ti. La paz del Señor. Tú puedes tener esa paz que Cristo tenía y que Cristo tiene, porque de Él fluye la paz. Tú también la puedes tener. Es un fruto del Espíritu Santo. La paz os dejo, mi paz os doy. Y luego dice el Señor, yo no la doy como el mundo la da. Y dice el Señor, no se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Porque la paz es aquello que te ayuda a mantenerte sereno en medio de cualquier situación adversa que pase a tu alrededor o que esté pasando en el mundo. Now, this is why Jesus said, brothers, in the book of John, chapters 14, verse 27, peace I leave with you, my peace I give you. He's giving us that peace that is in Him. He gives it to us. And it says, do not give to you, I do not give to you as the world gives. Do not let your hearts be troubled, and do not be afraid. So he gives us that peace, brothers, and he's telling us, do not be afraid. Hoy en Have your día estamos peace. escuchando a través de los distintos noticieros, cada día se escucha más de guerras, rumores de guerras. Se acaba de abrir un nuevo frente de guerra por acá, otro en Medio Oriente, y la gente se está comiendo las uñas, la gente se está llenando de miedo, de temor, ¿qué va a pasar? Porque sabemos que las guerras, hermanos, no solamente traen muerte, traen desempleo, traen inflación, traen tantas cosas. Now today, brothers, we hear about wars breaking out here, wars breaking out there. Now wars also bring hunger, they bring disease, violence, and many are filled with confusion and fear, brothers. Entonces hoy estamos escuchando cada día más en los noticieros de guerras, hambres, conflictos, enfermedades, violencia, inflación, desempleo, desastre y cuántas otras cosas más. Y mucha gente se llena de confusión, se llena de miedo, se llena de temor, hermanos. Now today, brothers, like I said, we hear about wars that bring hunger, disease, violence, inflation, unemployment, disasters, and many fear. Sin embargo, si usted tiene la paz de Cristo en su corazón, usted va a mantener esa serenidad y esa tranquilidad, esa confianza en Dios, en que Dios va a tener cuidado de usted y de su familia. Now, brothers, but those of us that have Christ in our hearts have a peace that transcends all understanding, that peace that God gives. Por eso el libro de Filipenses, capítulo 4, versículo 7, dijo el apóstol Pablo, y la paz de Dios, diga conmigo, y la paz de Dios, el shalom de Dios, y la paz de Dios, la paz que está en Dios la va a transmitir y la va a poner adentro de ti.
Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, porque la gente no lo puede entender. La gente dice, pero ¿cómo? ¿No estás escuchando de guerras? ¿No estás escuchando que vienen nuevas enfermedades? ¿No estás escuchando que hay desempleo? ¿No estás escuchando que están cerrando las compañías? ¿Y cómo tú puedes estar tan tranquilo? Porque el shalom de Dios, la paz de Dios está dentro de ti. And this is why in the book of Philippians, brothers, chapters 4, verse 7, it says, and the peace of God, the shalom of God, the peace of God that transcends all understanding will guard your hearts and your minds in Jesus Christ. So if you hear of rumors of wars, violence, the economy going down, people losing jobs, he's telling us to hold our peace and trust in him. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, dice la Biblia, guardará vuestros pensamientos y vuestros corazones. Vas a estar tranquilo, sereno. Mientras aquel se está comiendo las uñas y aquel no haya de suicidarse o darse un balazo, cortarse las venas, tú estás tranquilo, porque la paz de Dios está en ti. Now the Bible says, brothers, that the peace of God should be a virtue that governs our hearts. While others panic, bite their nails, and worry about what's going on in the world, the Lord is telling us to hold our peace. Hermanos, la Biblia dice que la paz de Dios debe gobernar nuestros corazones. Tu corazón, mi corazón, nuestro corazón debe estar gobernado por la paz del Señor, por la paz de Dios. Eso lo dice Colosenses capítulo 3, versículo 15. Y la paz de Dios, diga conmigo, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. La paz de Dios debe de gobernar en tu corazón, a la cual asimismo fuimos llamados. Fíjese que fuimos llamados a vivir una vida de paz. Nosotros los creyentes, los hijos de Dios, fuimos a vivir una vida pacífica. Somos gente pacífica. Nosotros los creyentes, los hijos de Dios, los cristianos, somos gente de paz. Now in the book of Colossians, chapters 3, verse 15, it says, let the peace of Christ rule in your hearts. He's telling us that his peace should rule in our hearts, brothers. Since members of one body, and you were called to peace. He's calling us to have our peace. No matter what happens, just hold our peace, brothers. O al menos así debería de serlo, hermanos. Well, it should be that way, brothers. El pueblo de Dios es un pueblo pacífico. Nosotros estamos a favor de la paz y no estamos a favor de la guerra y no estamos a favor de la violencia. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Now, Somos gente pacífica. God's people are a peaceful people, brothers. We're called to peace and not for war. Jesús dijo en Mateo capítulo 5, versículo 9. Mire lo que dijo Jesús en Mateo 5, 9. Bienaventurados los pacificadores. Levante la mano los pacificadores. Muy poquitos, entonces los demás son rencillosos o que peleoneros. Jesus said in the book of Matthew, brothers, chapters 5, verse 9 says, blessed are the peacemakers. How many of us here are peacemakers? Jesús dijo, bienaventurados los pacificadores. ¿Sabe por qué? Porque ellos serán llamados hijos de Dios. Los pacificadores son llamados hijos de Dios. Entonces los rencillosos, levante la mano los rencillosos, los peleoneros, los conflictivos, levante la mano. Gracias a Dios que no vinieron. Aquí no hay, gracias a Dios. Los rencillosos, los peleoneros, los conflictivos, los bochincheros, dicen por ahí. Bueno, esa palabra tiene varios significados, depende del país, ¿verdad? Esos son los hijos del diablo, fíjese. Uy, sí es la verdad lo que dice la Biblia, no lo digo yo. Los peleoneros, rencillosos, los conflictivos, son los hijos del diablo. Pero los hijos de Dios somos gente pacífica, somos gente de paz. Levante la mano los pacificadores. Gloria a Dios, gloria al Señor, somos gente de Dios. Now we are children of God, brothers, and we're called to be peacemakers, for they will be called the children of God. Those are that are peacemakers. Now it also says that the quarrelsome, the fighters, the conflictive ones, these are the children of the devil. Those who like to fight, those who like conflict are children of the devil, brothers. Así que si alguien tiene ese problema todavía anda de peleonero, rencilloso, metiendo discordia y cuanta cosa, pues pídale a Dios que lo ayude para dejar todas esas cosas. Eso significa andar en la carne, para empezar a andar guiado por el Espíritu Santo, en amor, gozo, paciencia. ¿Ok? Now, if you're one of those that likes to quarrel and fight, pray to the Lord to transform you into a peaceful child of God, brothers. Y la cuarta característica, hermanos, de la que les voy a hablar el día de hoy, la cuarta característica del fruto del Espíritu Santo es la paciencia. Diga conmigo, paciencia. Now, the fourth characteristic, brothers, of the fruit of the Spirit is patience. Say with me, patience.
El término paciencia viene del griego macrotumía. Esa es la palabra griega que significa paciencia. Macrotumía. Está rara, ¿verdad? Sí. Pero esta palabra quiere decir, mire lo que quiere decir la paciencia. Quiere decir tres cosas. Grábelas, por favor. Quiere decir resistencia. Diga conmigo resistencia, perseverancia y tolerancia. Ay, Señor, ayúdame a tener paciencia con esta mujer, con este hombre. Tolerancia. Eso es paciencia, resistencia. Quiero aventar la toalla, pero aguanto. Eso es paciencia, ¿ok? Now the term patience, brothers, comes from the Greek word makrothumia, which means resistance, brothers. It means perseverance and also tolerance. Hermano, la paciencia no es algo que se aprende o se consigue de manera natural, sino que la paciencia también es un fruto del Espíritu Santo. Cuando usted toma tiempo para orar, cuando usted ayuna, primeramente es el ayuno, porque el ayuno prepara el terreno para lo espiritual. Después viene la oración y el estudio de la palabra, y empiece a someter, a obedecer la palabra de Dios, y usted va a empezar a ver un cambio en el carácter suyo. La gente lo va a empezar a notar, su familia lo va a empezar a notar, porque es una persona que se está sometiendo a Dios. Y está pasando de andar caminando en la carne, a andar caminando guiado por el Espíritu Santo. Now, patience, brothers, is not something that is learned or attained in a natural way. It is a fruit of the Holy Spirit by way of fasting, reading the Word, and prayer. But the most important is when you start fasting and also reading the Word, so we submit ourselves to the Word of God. Hermanos, la paciencia es algo que nos fortalece y es algo que nos da ánimo para seguir adelante en medio de todas las aflicciones que puedan venir a nuestra vida. Se necesita la paciencia. Recuerde, paciencia es resistencia, tolerancia. Cuando viene la presión, cuando el enemigo nos pone esos pensamientos de que mejor avienta la toalla, ya no sigas en el camino, deja todo, se necesita paciencia, resistencia, tolerancia. Now, patience, brothers, strengthens us and encourages us to follow the Lord in the midst of difficulties. When difficulties come to our lives, that's what helps us maintain our perseverance and tolerance. Por eso el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 1, dice, por tanto nosotros también, dice el escritor del libro de Hebreos, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, porque hay mucha gente que nos está mirando cómo estamos corriendo la carrera, allá en el cielo, aquí en la tierra y abajo también. Te están viendo cómo estás corriendo la carrera, nos están observando. Tenemos en derredor nuestro una nube grande de testigos. Now this is why, brothers, in the book of Hebrews, chapters 12, verse 1, it says, therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, we have witnesses that are watching us here on earth, in heaven, and below the earth as well. How we act and how we walk with the Lord, brothers. They're watching. Dice el escritor del libro de Hebreos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia. Diga conmigo, paciencia. Necesito ese fruto, paciencia. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Todos aquellos que se han bautizado, les voy a decir una cosa, esta carrera se corre con paciencia. No quieras salir como loco corriendo, no, porque allá vas a quedar, no. Agarra tu pasito. Aquí se trata de que agarra tu paso. Esto es con paciencia, perseverancia, resistencia, tolerancia. Esto es como un maratón. Esto no es carrera de velocidad. No salgas como loco, como el conejo. Allá vas a quedar estampado, no. Tómalo con calma. Esto es paciencia. Now it also says, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles us, and let us run with perseverance the race marked out for us. Now those of you that got baptized in this race, take your time, persevere. Don't be like the rabbit trying to run fast and get tired midway and end up not finishing the race. Mire, hermano, la carrera del cristiano a veces puede ser fácil, pero hay veces que la carrera se torna difícil. Nuestra carrera como cristianos hay veces que se torna difícil. Esta carrera es una carrera de obstáculos, es una carrera que tú vas corriendo, pero de repente te salen obstáculos y no te puedes quedar ahí, tienes que brincar ese obstáculo y tú tienes que seguir adelante en la carrera. Y se necesita paciencia para que no desertes de la carrera, como mucha gente hoy en día ha desertado de la carrera. Empezaron bien, pero ya no están en la carrera. Now the Christian race, brothers,
It's not an easy race. It is a race filled with obstacles. You're going to have obstacles in this race. And the patience is needed to be able to continue this race. There are many that started this race, but now are no longer running this race. They have left. Por eso el apóstol Pablo dijo en el libro de Romanos capítulo 5 versículo 3, nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Saben lo que significa la palabra nos gloriamos? Significa nos gozamos en las tribulaciones. Yo le pregunto a usted, ¿cuántos se glorían, cuántos se gozan cuando están pasando por alguna tribulación? ¿Cuántos se gozan cuando le dicen, estás despedido, no tienes trabajo? ¡Gloria a Dios! Te mandan una carta, le vamos a quitar la casa. ¡Gloria al Señor! Me van a quitar la casa, hermano. ¿Qué hacemos? Pablo dice, nos gloriamos. Le acabamos de detectar una enfermedad, lo siento, tengo que decirle. Tiene una enfermedad fuerte. Siéntese porque le voy a dar esta noticia. ¿Se gloría? ¿Se goza? No. Pero fíjese lo que dice la palabra de Dios. Nos gloriamos, dijo Pablo, en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Fíjese, el Espíritu Santo produce paciencia cuando tú y yo estamos pasando por alguna tribulación, por alguna prueba o alguna aflicción en nuestra vida. Now in the book of Romans, brothers, chapter 5, verse 3, the Apostle Paul said that we rejoice in our sufferings. Now the question is, how many of us here really rejoice when we're suffering, when we lose a job, when we're about to lose our home? How many of us really rejoice in the Lord? And also it says, knowing that suffering produces endurance. So that suffering that comes in our lives also helps us produce endurance and patience. Fíjese, hermanos, en la versión Nueva Traducción Viviente, mire cómo dice el apóstol Pablo, aquí lo dice más claro. Nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia y la resistencia desarrolla firmeza de carácter. ¿Qué le parece? Hermanos, hoy en día se necesita gente que tenga firmeza de carácter. Hoy en día la iglesia, el pueblo del Señor necesita cristianos que tengan firmeza de carácter. Que no importa lo que venga, pase lo que pase y venga lo que venga, estén dispuestos a terminar esta carrera. Se necesita gente que tenga firmeza de carácter. Now also, brothers, in the New Living Translation it says, we rejoice too when we run into problems and trials, for we know that they help us develop endurance, and endurance develops strength of character. The trials and difficulties that God allows to come to our lives allow us to have a solid character. Entonces, hermanos, yo creo que es algo que realmente nadie quisiera pasar por pruebas y luchas, pero es algo que todos lo necesitamos. Y cuando estemos pasando por algo así, ahora que lo entendemos, tenemos que darle gracias a Dios, porque sabemos que detrás de todas esas pruebas y luchas que Dios está permitiendo, hay un propósito implícito. Now, trials that may come your way, brothers, we need to rejoice in those trials, in those problems that come our lives, because behind all this, there is a purpose of God. Las pruebas y las dificultades que Dios permite que lleguen a nuestra vida, hermanos, nos ayudan a tener un carácter sólido como la roca. Sólido como la roca. Y Dios necesita ese tipo de creyentes en su iglesia. Now, the trials, brothers, and difficulties that God allows to come to our lives allow us to have a solid character. It builds up our character like the rock, as solid as the rock, which is God. And God needs those type of Christians in His church. Mire, escuche bien lo que le voy a decir. Escuche este consejo, hermanos. Fíjese bien. Porque usted va a ver personas que de repente por ahí estén pasando por alguna prueba. Cuando alguien esté pasando por algún proceso, usted vea a alguien que está pasando por algún proceso difícil, ore por él. Le voy a dar un consejo, ore por él. Ore por ese hermano, por esa hermana. Cuando usted vea a un hermano en la fe que está pasando por algún proceso difícil, ore por él. Y si puede ayudarlo, ayúdelo. Pero no intente sacarlo de su proceso. Porque si Dios lo metió en ese proceso, Dios se va a encargar de sacarlo cuando llegue su tiempo. No intente sacarlo de su proceso. Porque usted no sabe si lo que Dios está formando en ese hermano o en esos hermanos es carácter en la vida de ellos. Now listen, brothers, what I'm going to tell you. When you see someone, a brother, a sister in Christ going through a process in his or her life, pray for them. Do not Usted no try- sabe si lo que Dios está trabajando en ellos es resistencia y perseverancia. Do not try to bring them out of that process because you don't know if God is processing this person to form a character in his or her life.
Hermanos, hoy en día tenemos mucho cristiano que ya no quiere pasar por ninguna prueba, porque piensan que el cristianismo es amor y paz, y aún hay más. No, hermanos, el cristianismo a veces hay pruebas y hay luchas, ¿sí? Entonces, hoy en día tenemos mucho cristiano que ya no quiere pasar por pruebas, son cristianos de chocolate, hermanos. Tenemos muchos cristianos de chocolate, cristianos de malvadisco, que con tantito fuego nada más, que tantito el calor del fuego, se derriten, desaparecen, ya no están más en el camino. Now today, brothers, we have many Christians that don't want to go through trials. Many Christians today think that walking with the Lord, it's all good, you know. But we have those Christians that we call chocolate Christians. Also, marshmallow Christians that with a little heat, they melt away. Sí, hermanos. Entonces, hay veces que Dios va a permitir que pasemos por un desierto en nuestra vida. Hay veces que Dios va a permitir que pasemos por un proceso, por un desierto, por una enfermedad o por una carencia económica. Son desiertos y a veces Dios lo permite porque Dios está desarrollando carácter. Dios está desarrollando perseverancia en la vida de sus creyentes. Now, there are times, brothers, that God will allow us to go through a desert in our lives, trials, tribulations. And why is this? Because He's building up our character. Y todas estas cosas, resistencia, perseverancia y tolerancia, no es otra cosa más que paciencia. And all this brings patience, brothers. Por eso Santiago, capítulo 1, versículo 2 y 3, mire, no solamente lo dice el apóstol Pablo, lo dice también el apóstol Santiago. Estoy terminando, hermanos. Dice el apóstol Santiago, en el capítulo 1, versículo 2 y 3. Mire lo que dice Santiago. Tengan por sumo gozo. Mire, gócense lo que dice Santiago, en otras palabras. Cuando se hallen en diversas pruebas, gócense. Te corrieron del trabajo, gózate. Te detectaron una enfermedad, gózate. Es lo que dice. Now, brothers, we find in the book of James, chapters 1, verses 2 and 3, and it says like this: Consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds. It's telling us to be joyful when we're in tribulation, brothers. Be Sabiendo joyful. que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Paciencia. Es algo que vamos a necesitar, hermanos, para estos últimos tiempos. Cristianos que no tengan este fruto del Espíritu llamado paciencia no van a tolerar, no van a aguantar lo que viene. Now, in these end times, these days we're living as, those Christians that don't have the patience will not last. And it also says that because you know that the testing of your faith produces perseverance. That's the ultimate goal of God, to give us patience and perseverance when we're going through trials, brothers. Hermanos, se aproximan tiempos muy difíciles en el mundo. Se lo puedo asegurar bíblicamente. Y solamente aquellos que tengan este fruto del Espíritu Santo llamado paciencia van a poder resistir las cosas que se aproximan. Brothers, there are very difficult times that are coming onto this world. And only those that have the fruit of the Holy Spirit called patience will be able to withstand the things that are to come. Solamente aquellos que tengan resistencia, perseverancia y tolerancia, o sea, que sean personas pacientes, van a poder aguantar las cosas que vienen a este mundo. Only those that have the perseverance, tolerance, and patience are the only ones that are going to be able to make it through what's coming, brothers. Y por último, la paciencia es una virtud que nos ayuda a tolerarnos los unos a los otros. El hermano necesita paciencia a veces para tolerar al pastor, y el pastor a lo mejor va a tener que necesitar un poco de paciencia para tolerar al hermano. ¿Cierto, hermanos? Now, patience, brothers, is a virtue that allows us to tolerate one another. Maybe the pastor might need to have patience with me, or maybe I need to have patience with my pastor. Hermanos, hay hermanos que son muy fáciles de sobrellevar, son un pan de Dios. Son facilísimos de sobrellevar, pero hay otros que, o hay algunos, ¿verdad? Vamos a decir, uno que otro por ahí, en algunas iglesias, no aquí, gracias a Dios, que son un poquito difíciles de sobrellevar. Y es por eso que el Señor nos dice que necesitamos paciencia y tolerancia. Brothers, there are brothers or sisters that are really sweet and easy to get along with, but also there are those that are really hard to get along with, brothers. That's why the Lord tells us that we need patience and tolerance for one another. Es por eso que el Señor nos dejó escrita esta orden,
que está en el libro de Efesios capítulo 4, versículo 2. Esta orden es para todos los hijos de Dios. ¿Dónde están los hijos de Dios? Levante la mano. Es una orden que nuestro Padre nos lo dejó escrito aquí para que no se nos olvide. Él dijo, sopórtense, diga conmigo, sopórtense con paciencia los unos a los otros. Voltee con la persona que está a su lado, salúdelo y dígale, te voy a soportar con paciencia, porque el Señor lo dice. Amen. Now this command the Lord left us in the book of Ephesians chapters 4 verses 2. And the word tells us, brothers, be completely humble and gentle, patient and bearing with one another. So we need to have patience one for the other. Gloria a Dios. Ayúdame Glory con un to canto, God. por favor, hermano Jorge. Hermanos, que el Espíritu Santo nos ayude y que el Espíritu Santo nos guíe para poder desarrollar este fruto del Espíritu Santo llamado paz y paciencia. Quiero hacer una invitación, si alguien necesita oración, si alguien quiere pasar al altar, si alguien necesita y diga, Señor, yo necesito la paz de Dios. Estoy pasando por alguna aflicción. Si hay alguien que está pasando por alguna necesidad, hay alguien que está pasando por alguna enfermedad, por alguna aflicción y necesita oración, pase por favor. Quiero pedirle que corran un poquito las sillas para atrás. Vamos a orar por las personas que tengan necesidad o aquellos que digan